¿Qué harías si, en el momento más difícil de tu vida, la persona que juró amarte simplemente te diera la espalda? Eso fue lo que le pasó a María Fernanda Villaseñor. Luchando contra el cáncer, marcada por una vida difícil y por el dolor de perder el cabello, ella creía que tendría en su marido el apoyo para superar todo. Pero, cuando más lo necesitaba, descubrió la traición más cruel. Él la abandonó para estar con otra. El marido la dejó justo en el momento en que más lo necesitaba. Calva, en plena lucha contra el cáncer, María Fernanda enfrentó la traición más cruel que una esposa puede sufrir. Pero lo que nadie imaginaba era que la vida le tenía preparado un nuevo comienzo sorprendente, capaz de transformar lágrimas en victoria. ¿Quieres saber cómo logró levantarse? Entonces quédate hasta el final, suscríbete al canal y comenta la palabra recomienzo en los comentarios. María Fernanda Villaseñor siempre fue el retrato de la elegancia. Cada mañana, antes de que el sol brillara por completo, acomodaba su cabello frente al espejo, como quien se prepara con una armadura invisible para enfrentar la vida difícil. Tenía un modo firme, pero dulce, de esos que encantan incluso a desconocidos en una sala de espera. Sin embargo, nadie está preparado para escuchar la palabra que corta el aire como una navaja: cáncer. El diagnóstico llegó frío, seco, casi sin piedad. El médico explicó con términos técnicos, pero el corazón de ella solo repetía una pregunta: ¿por qué a mí? El esfuerzo de años para construir una familia sólida, para ser el pilar de un hogar lleno de apariencias, parecía derrumbarse en segundos. La sensación era como si el suelo se abriera de golpe, dejando únicamente un vacío oscuro de incertidumbre. En los primeros días después de la noticia, María Fernanda aún creía que el amor de su marido, Rodrigo Santamaría, sería su ancla. Él siempre había sido el hombre orgulloso de mostrarse de la mano con ella, el que sonreía para las cámaras en fiestas y almuerzos elegantes. Pero en el silencio de la intimidad, la máscara comenzó a caer. Rodrigo parecía incómodo con los exámenes, con las medicinas esparcidas sobre la mesa de noche, con la mirada cansada de su esposa. Evitaba las conversaciones, siempre encontrando excusas para salir temprano de casa o regresar demasiado tarde. Era como si la enfermedad hubiera revelado un rostro oculto: la cobardía. María Fernanda sentía que estaba luchando sola, y la traición silenciosa del abandono emocional dolía más que cualquier aguja de hospital. Cuando los mechones de cabello empezaron a caer, la realidad se volvió inescapable. En la ducha, los hilos se desprendían como hojas en otoño, llenando el desagüe de recuerdos. Una mañana, frente al espejo, pasó la mano por la cabeza y encontró solo huecos. El corazón se aceleró, las lágrimas aparecieron sin permiso, y la imagen reflejada parecía la de una extraña. Fue en ese instante cuando la vida mostró toda su crueldad. Rodrigo, en vez de abrazarla, desvió la mirada. «Todavía eres bonita, pero no sé cómo lidiar con esto», murmuró, casi como una excusa. Esas palabras atravesaron a María Fernanda como puñales. No era solo el cáncer lo que la destrozaba, era la traición disfrazada de indiferencia. El vacío que sentía en aquel cuarto silencioso resonaba más fuerte que cualquier grito. Rodrigo empezó a ausentarse cada vez más. Siempre había una cena de negocios, una reunión urgente, un viaje de última hora. María Fernanda fingía creerle, porque el esfuerzo de encarar la verdad parecía insoportable. Pero en el fondo lo sabía, había algo mal. El perfume que no era el suyo en la chaqueta, los mensajes borrados a toda prisa en el celular, las miradas perdidas cuando ella intentaba conversar. Todo formaba las piezas de un rompecabezas cruel. El matrimonio, que debería ser su puerto seguro en medio del caos, se estaba convirtiendo en una prisión de secretos. Y aún así, incluso sintiendo el peso de la traición acercándose, María Fernanda elegía el silencio. Tal vez por miedo, tal vez por esperanza, tal vez por puro cansancio. Lucía Montoro apareció en escena como una sombra elegante. Joven, ambiciosa, provocadora, tenía ese tipo de belleza que atrae miradas en cualquier lugar. Sus ojos cargaban un brillo peligroso, de esos que saben perfectamente el poder que poseen. Rodrigo, debilitado por su propia cobardía, encontró en ella no un amor verdadero, sino una fuga egoísta. Era más fácil refugiarse en Lucía que enfrentar la vida difícil que compartía con María Fernanda. Mientras la esposa luchaba contra los efectos devastadores del tratamiento,
Él buscaba sonrisas fáciles en copas de vino y sábanas de hotel. La justicia parecía un concepto demasiado distante, casi una ironía, porque el mundo seguía como si nada estuviera mal, mientras una mujer calva, frágil, pero aún llena de dignidad, lloraba en silencio. Pero María Fernanda no era solo fragilidad. Tenía en sí la marca de la superación, heredada de una vida entera de esfuerzo y batallas invisibles. Recordaba las veces que sostuvo la casa mientras Rodrigo construía su carrera, las noches en que cuidó a sus padres enfermos, los momentos en que renunció a sueños para ser el pilar de la familia. Y ahora, en el auge del dolor, sentía que todo ese sacrificio estaba siendo pagado con la moneda más cruel, la traición. «¿Cómo pudiste?», murmuraba para sí misma, mientras sujetaba un pañuelo en la cabeza para cubrir las huellas del tratamiento. El llanto llegaba, pero junto con él también aparecía una rabia silenciosa, como un volcán a punto de estallar. Las paredes de la casa empezaron a hablar. Cada rincón parecía susurrar secretos que ella no quería escuchar. En la almohada sentía el olor de perfumes que no eran suyos. En el baño encontraba cabellos rubios pegados en la toalla. En el celular de Rodrigo, a pesar de la contraseña, los reflejos de la pantalla dejaban ver un nombre repetido, Lucía. Era imposible negarlo. La traición ya no era una sospecha, era una realidad. María Fernanda sintió que las piernas le fallaban, como si la vida difícil le hubiera quitado hasta el suelo. Aún así, entre sollozos, se juró a sí misma, no me voy a rendir. Si él eligió la cobardía, yo elijo la fuerza. Esa frase retumbaba en su mente como una oración de venganza silenciosa. El silencio de Rodrigo era ensordecedor. Cuando estaba en casa, parecía un extraño. Pasaba los ojos por los periódicos sin mirar jamás a su esposa, masticaba rápido la cena como si tuviera prisa por desaparecer. María Fernanda intentó, una última vez, recuperar al hombre que había creído amar. «Rodrigo, te necesito», dijo con la voz quebrada, sujetándole la mano. Él la retiró despacio, evitando la mirada, y respondió, «No sé si puedo, María, no estoy hecho para ver a alguien así». Esa frase destruyó cualquier resto de esperanza. Pero la justicia de la vida apenas estaba empezando a escribir su propia historia, y Rodrigo aún no sabía que, al abandonar a su esposa en medio de la enfermedad, estaba firmando su ruina. El cuerpo de María Fernanda ya daba señales de cansancio, pero su alma se negaba a morir. En el espejo no veía solo a una mujer calva, sino a alguien que cargaba cicatrices de superación que Rodrigo jamás entendería. Cada lágrima derramada se volvía un recordatorio de que aún quedaba fuerza en su corazón. Las miradas de lástima en la calle la herían, pero también la alimentaban con la idea de que esa imagen no sería para siempre. «Voy a levantarme, aunque sea solo para demostrar que puedo», repetía en silencio. El esfuerzo diario de arreglarse, de pintarse los labios aún sin ganas, era un acto de resistencia. Y aunque no lo supiera, ese espíritu resiliente sería el inicio de una venganza silenciosa. Aquella noche, mientras Rodrigo alegaba estar en una reunión, María Fernanda se quedó sola en la habitación oscura. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Acostada, pensaba en la vida difícil que había enfrentado hasta entonces, en las promesas rotas, en las heridas invisibles. El corazón dolía, pero había algo distinto, un fuego escondido, una voz interna que le decía que aún había caminos por descubrir. Era como si el destino estuviera preparando un encuentro inesperado, alguien capaz de devolverle lo que Rodrigo había arrancado sin piedad, el sentido del amor. Sin darse cuenta, María Fernanda se quedaba dormida con lágrimas en los ojos, pero con una semilla de esperanza creciendo en el pecho, y era solo el comienzo de una historia mucho más grande. María Fernanda volvió del hospital esa noche cargando un peso que no se medía en análisis ni en informes médicos. Estaba exhausta. El cuerpo le dolía como si cada músculo gritara, y el alma pedía apenas un poco de consuelo. La llave giró en la cerradura con dificultad, y al abrir la puerta de su propia casa, un silencio extraño la envolvió. Era un silencio quebradizo, como si escondiera secretos detrás de cada pared. La sala estaba iluminada por una luz tenue, y sobre la mesa reposaban 2 copas de vino. El corazón de ella se heló en el mismo instante. El perfume dulce que impregnaba el aire no era suyo. Era demasiado empalagoso, demasiado provocador. Sus ojos, llenos de lágrimas,
Recorrieron el ambiente hasta encontrar la escena que transformaría su vida para siempre. Rodrigo estaba allí, sentado en el sofá con Lucía Montoro. La risa apagada de la amante resonaba en la sala como una cuchilla cortando su dignidad. El vestido rojo de la joven brillaba bajo la luz, y la forma en que acariciaba el brazo de él dejaba claro que no había malentendido posible. María Fernanda sintió las piernas temblar, como si el suelo hubiera desaparecido. «¡Rodrigo!». Su voz salió baja, casi implorando por una explicación que quizás ya conocía. Él se giró, sorprendido, pero no avergonzado. Lucía se acomodó con altivez, como queriendo dejar claro que no se trataba de un error, sino de una afrenta deliberada. El mundo de María Fernanda parecía desmoronarse en cámara lenta, cada detalle clavándose en su pecho como esquirlas de vidrio. «¿No deberías estar en el hospital?», preguntó Rodrigo, frío, intentando disimular el desconcierto. María Fernanda sintió las lágrimas resbalar sin control. «¿En el hospital, Rodrigo? Yo estoy luchando por mi vida y tú estás aquí, con ella, dentro de nuestra casa». Su voz retumbó cargada de dolor e incredulidad. Los vecinos empezaron a acercarse, atraídos por el sonido creciente de la discusión. Lucía, en lugar de retroceder, se levantó y cruzó los brazos, mostrando una sonrisa provocadora. «Tiene que entender que tú mereces más que una vida difícil al lado de alguien enfermo», dijo con frialdad, como dictando una sentencia final. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo directo al pecho. El llanto de María Fernanda se transformó en gritos. «¡Traición! Eso es lo que me das después de todo, años de esfuerzo, de dedicación, y me cambias en el momento en que más te necesito». Las ventanas empezaron a abrirse, y los vecinos observaban desde lejos, murmurando. Rodrigo no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente, alzó la voz y lanzó palabras como cuchillas. «Necesito a una mujer completa, María, no a alguien frágil, sin fuerzas, que me arrastra hacia abajo junto con esta enfermedad». El silencio que siguió fue mortal. Incluso Lucía quedó sorprendida por tanta crueldad. María Fernanda cayó de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, los sollozos resonando por toda la sala. El escándalo se esparció como fuego en paja seca. En pocas horas, todos los vecinos lo sabían. En los pasillos, los susurros repetían las palabras que habían salido de la boca de Rodrigo. La humillación pública era insoportable, y aún así María Fernanda encontró fuerzas para levantarse. Los ojos rojos, el rostro empapado en lágrimas, pero con la postura de alguien que cargaba una herida que no la mataría, solo la transformaría. Rodrigo desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor que causaba, aunque atrapado en su propia arrogancia. Lucía le tocó el brazo, como quien reclama un trofeo. Pero en lo más íntimo, María Fernanda ya empezaba a sentir algo distinto, la chispa de una venganza silenciosa. Esa noche, encerrada en su cuarto, María Fernanda lloró hasta quedarse sin lágrimas. Cada sollozo era un recordatorio cruel de la traición. «Te dediqué mi vida, Rodrigo, y así me lo pagas», murmuraba, mirando el techo como quien busca respuestas en el vacío. Entre lágrimas, surgía una rabia inesperada. No era solo dolor, era también la necesidad de justicia. La sensación de ser víctima se mezclaba con un deseo secreto de demostrarle al mundo, y sobre todo a él, que su vida no acabaría allí. Las palabras de Rodrigo, duras como piedras, resonaban en su mente, pero en lugar de destruirla por completo, empezaban a moldear una fuerza nueva dentro de ella. Los recuerdos de tiempos felices aparecían como fantasmas. La boda, las promesas de amor eterno, los abrazos que alguna vez fueron sinceros. Todo ahora parecía una farsa, un teatro barato en el que ella había sido la única actriz ingenua. El esfuerzo de tantos años parecía en vano, y la vida difícil que enfrentaba pesaba aún más. Pero María Fernanda, aunque hecha pedazos, comenzó a ver una salida. Si el amor había muerto en las manos de Rodrigo, tal vez la venganza era la única forma de renacer. Una venganza no hecha de violencia, sino de algo mucho más poderoso, la superación. En el espejo, se observaba calva, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero había algo distinto en esa imagen. No era solo debilidad. Era el rostro de una mujer que empezaba a entender que podía transformar su dolor en arma. «No vas a destruirme, Rodrigo. Ni tú, Lucía»,
susurró con voz ronca, como una promesa secreta. Era como si las lágrimas hubieran regado una semilla de fuerza. El sufrimiento, en vez de matarla, estaba echando raíces profundas de resistencia. Y en ese silencio cargado, María Fernanda comprendió que, aunque rota, aún tenía un corazón dispuesto a luchar. Mientras Rodrigo dormía en el cuarto de huéspedes, como si nada hubiera pasado, María Fernanda permaneció despierta, sentada en el suelo de la sala. El reloj marcaba las horas lentamente, y cada segundo parecía arañar su piel. Pensaba en lo injusta que había sido consigo misma durante tanto tiempo, en cómo había aceptado migajas en nombre de un amor que nunca mereció. Ahora, la justicia no vendría de las manos de nadie, solo de las suyas. La vida, con toda su dureza, le ofrecía la oportunidad de reconstruirse. Y, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con alguien capaz de iluminar de nuevo sus días. Cuando amaneció, María Fernanda ya no era la misma. Aún herida, aún cargando con el dolor de la traición, pero con una postura distinta. Caminó hasta la ventana y respiró hondo. El mundo parecía indiferente a su dolor, pero dentro de ella algo había cambiado. Era el inicio de una nueva etapa, donde el sufrimiento sería combustible y la venganza, un plan secreto que crecía en silencio. El destino, caprichoso como siempre, ya preparaba un encuentro inesperado, alguien que traería no solo tratamiento para el cuerpo, sino también cura para el alma. Y María Fernanda, sin saberlo, estaba a punto de ser sorprendida. El encuentro entre María Fernanda y el doctor Alejandro Lafuente no ocurrió en una mañana soleada ni en un escenario romántico, sino en una sala fría de hospital, con olor a alcohol y un silencio pesado. Él entró con una mirada serena, diferente a la de los demás médicos que siempre parecían apurados. Alejandro hablaba despacio, como si cada palabra estuviera pensada para no herir más a alguien ya tan lastimado. María Fernanda, no te preocupes por ser fuerte todo el tiempo. Es humano sentir miedo, dijo, mirándola a los ojos. Esa frase sencilla, pero cargada de empatía, fue como un bálsamo para su alma. Por primera vez en semanas, alguien no la veía como una enferma, sino como una mujer entera, llena de dolor, pero también de vida. Los encuentros siguientes fueron más allá de lo esperado. Entre análisis y tratamientos, Alejandro reservaba minutos extras solo para conversar. Preguntaba por sus recuerdos de infancia, por los lugares que soñaba conocer, por cómo era vivir en una vida difícil donde incluso sonreír parecía exigir esfuerzo. María Fernanda, sorprendida, se sentía cómoda hablando. Nadie me había preguntado eso, doctor, dijo una vez, con una sonrisa tímida. Él rió suavemente. Entonces ya es hora de empezar a contarlo. Tu historia merece ser escuchada. Era como si el hospital, con sus paredes blancas y máquinas pitando, se transformara en un espacio de confianza y ternura. Mientras Rodrigo la abandonaba en casa, Alejandro la acompañaba en cada etapa del tratamiento. Llegaba con un café caliente en las mañanas frías y, a veces, hasta con un libro para distraerla. Pequeños gestos que significaban mundos. María Fernanda empezó a notar la diferencia. Donde había traición, desdén y ausencia, ahora aparecían cuidado, esfuerzo y presencia. No se trataba solo de medicina, era humanidad. Cada palabra de él parecía devolverle un poco de la fuerza que el cáncer y Rodrigo le habían arrancado. Todavía tienes mucho por vivir, María, decía, y ella, sin darse cuenta, empezaba a creerlo. Las miradas se volvieron más largas, casi imperceptibles. Alejandro se esforzaba por mantener la postura profesional, pero era inevitable que su admiración se notara. María Fernanda, frágil y calva, aún así despertaba en él algo profundo. No era lástima, era respeto y atracción por su valentía. Me siento fea, confesó un día, en voz baja. Él respondió sin dudar, fea es la palabra más lejana que podría usarse contigo. La fuerza que llevas dentro es más hermosa que cualquier cabello o maquillaje. Las lágrimas de María Fernanda corrieron en silencio, pero esta vez no eran solo de dolor, había también una chispa de esperanza. Entre sesiones de quimioterapia, surgieron conversaciones sobre música, literatura e incluso política. Alejandro no solo trataba la enfermedad, trataba la soledad. Escuchaba como pocos, y eso hacía que María Fernanda se sintiera viva otra vez. En cada risa inesperada,
recordaba quién era antes de la tormenta. El corazón, que hasta entonces solo conocía la herida y la venganza, comenzaba a experimentar algo distinto, el cuidado verdadero. Era una sensación extraña, casi prohibida, porque seguía casada, seguía cargando las marcas de la traición. Pero, ¿cómo negar el calor que nacía cada vez que Alejandro se acercaba? Las vecinas, siempre atentas, empezaron a comentar. «¿Has visto cómo la mira el doctor?», murmuraban en los pasillos del hospital. María Fernanda escuchaba, fingía no dar importancia, pero en el fondo se preguntaba si aquello era real. ¿De verdad había alguien dispuesto a verla más allá de las cicatrices, más allá de la cabeza rapada y los ojos cansados? Rodrigo había dejado claro que no, pero Alejandro parecía demostrar lo contrario con cada gesto. Esa contradicción la confundía, pero también le daba fuerzas. Al fin y al cabo, si había alguien capaz de amarla en ese estado, entonces tal vez existía justicia en el mundo. Una tarde lluviosa, el hospital parecía aún más sombrío. Alejandro entró en la habitación con un paraguas empapado y una sonrisa acogedora. «Pensé que te gustaría un poco de compañía», dijo, mientras sacaba un paquete de chocolates. María Fernanda rió, sorprendida. «¿Siempre eres así, doctor, o solo con pacientes especiales?» Él la miró, serio por un instante, y respondió, «Solo con personas que merecen ser recordadas de que aún son especiales». El silencio que siguió estaba cargado, lleno de sentimientos no dichos. El corazón de ella se aceleró, y por primera vez, no fue por miedo o dolor, sino por algo que parecía amor. Alejandro sabía de los murmullos, de las insinuaciones, pero no le importaba. Para él, María Fernanda no era solo una paciente, era una mujer herida por la vida difícil y por la crueldad de la traición. Respetaba sus límites, pero no ocultaba su admiración. «Eres una guerrera, María. He visto a muchos rendirse, pero tú no», dijo una vez. Ella suspiró, conmovida, y respondió, «Tal vez porque alguien cree en mí más de lo que yo misma creo». Ese diálogo quedó grabado en el corazón de ella, como un recordatorio de que el amor verdadero no necesita grandes declaraciones, basta con presencia y verdad. Rodrigo, fuera de esa historia, ni siquiera imaginaba que estaba perdiendo más que a una esposa. Al ignorarla, abrió espacio para que otro le mostrara lo que significan la justicia, el respeto y el cuidado. Lucía podía ofrecer lujo, pero nunca amor. Alejandro, en cambio, ofrecía lo contrario, sencillez, paciencia y una pasión que nacía sin pedir permiso. María Fernanda, aún dividida entre el dolor y la esperanza, sentía que estaba frente a una encrucijada. No se trataba solo de sobrevivir al cáncer, se trataba de redescubrir lo que significaba ser amada. En aquella habitación de hospital, entre máquinas que pitaban y ventanas empañadas por la lluvia, María Fernanda entendió que estaba viviendo algo inédito. No era la pasión avasalladora de las novelas, sino un cuidado que transformaba. Alejandro no prometía riquezas ni finales perfectos, solo extendía la mano cuando ella más lo necesitaba. Y, a veces, de eso se trataba la vida, de alguien dispuesto a quedarse. La venganza contra Rodrigo aún ardía dentro de ella, pero ahora, mezclada con esa llama, aparecía una nueva luz, la posibilidad de amar de nuevo. El salón estaba lleno aquella noche. Era el aniversario de matrimonio de Rodrigo Santamaría y María Fernanda Villaseñor, una fecha que antes simbolizaba unión y amor, pero que ahora cargaba solo ironía. Rodrigo hizo cuestión de presentarse acompañado de Lucía Montoro, como si quisiera exhibir ante el mundo la victoria de la traición. Ella, vestida de un rojo provocador, sonreía como quien saborea la humillación ajena. Los flashes de las cámaras iluminaban cada detalle, registrando la escena para periódicos y redes sociales. Los invitados murmuraban, algunos en shock, otros con pura curiosidad. El ambiente estaba listo para un escándalo que nadie olvidaría. De repente, las puertas del salón se abrieron y el silencio cayó como un trueno. María Fernanda apareció, con un vestido negro elegante, calva pero radiante. Su presencia causó un impacto inmediato. No era la imagen de fragilidad que muchos esperaban, sino de superación transformada en dignidad. A su lado caminaba el doctor Alejandro Lafuente, impecable en su traje, con una mirada de firmeza y cuidado. Los murmullos se intensificaron,
Los periodistas se acercaron, y en segundos todo el salón estaba pendiente de aquella entrada triunfal. Rodrigo, al verla, perdió el color del rostro. Lucía le apretó el brazo, intentando mantener la pose, pero la tensión ya estaba escrita en cada gesto. El primero en romper el silencio fue Rodrigo. «¿Qué haces aquí, María? ¿Quieres pasar vergüenza?», dijo, intentando recomponerse frente a las miradas curiosas. Ella no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más, sosteniendo el brazo de Alejandro, como quien quiere dejar claro que ya no estaba sola. «Vergüenza», dijo al fin, en tono firme. «Vergüenza es abandonar a una esposa enferma para refugiarse en brazos ajenos». La frase retumbó en el salón, arrancando suspiros y expresiones de asombro. Lucía puso los ojos en blanco, pero no logró disimular la incomodidad. Los flashes disparaban sin parar, registrando cada segundo de la caída de Rodrigo. Rodrigo perdió el control. «No tenías derecho a venir aquí. Estás usando tu enfermedad para hacerte la víctima». Su voz subió, agresiva, y los invitados comenzaron a apartarse, temiendo un enfrentamiento mayor. Alejandro, sereno, se colocó ligeramente delante de María Fernanda, como un escudo silencioso. «Cuidado con tus palabras, Santa María. La verdadera víctima aquí nunca fuiste tú», dijo el médico, con tono firme. Rodrigo, furioso, señaló a Alejandro. «¿Así que es eso? Ya encontraste a otro para ocupar mi lugar, un médico de segunda para cuidar de tu carcasa». El salón entero quedó en suspenso. María Fernanda sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura, consciente de que su justicia se estaba haciendo en público. Lucía, incapaz de soportar el foco en María Fernanda, decidió provocar aún más. «Debería agradecer que él haya tenido el valor de alejarse, Rodrigo. ¿Quién querría a una mujer calva, sin fuerzas y llena de dramas?» Las palabras fueron crueles, afiladas como cuchillas. Algunos invitados suspiraron indignados. Alejandro apretó suavemente la mano de María Fernanda, transmitiéndole fuerza. Entonces ella alzó la voz, clara y poderosa. «Yo no he perdido nada. Fueron ustedes quienes perdieron la oportunidad de conocer el verdadero significado del amor y de la justicia». El salón explotó en murmullos y discretos aplausos, como si cada palabra hubiera golpeado de lleno la máscara de Rodrigo y Lucía. Rodrigo, ya dominado por la rabia, empezó a gritar insultos sin control. «Eres una ingrata, María. Todo lo que tienes fue gracias a mí. Sin mí no serías nada». Los flashes capturaban cada expresión de furia, cada gota de sudor en su frente. Lucía intentaba calmarlo, pero sus propias lágrimas de rabia delataban el miedo de perder el control de la situación. María Fernanda permaneció firme, con la mirada fija en ese marido que ya no reconocía. «Todo lo que tengo, Rodrigo, fue gracias a mi esfuerzo. Tú nunca me sostuviste. Tú me drenaste. Y ahora todos saben quién eres realmente». El silencio tras esas palabras fue ensordecedor, como si todo el salón hubiera parado para absorber el golpe final. Alejandro, siempre contenido, se inclinó hacia María Fernanda y le habló en voz baja, solo para ella. «No necesitas decir nada más. Ya has vencido». Pero María, con los ojos llenos de lágrimas, sabía que aún había algo que mostrar. «No, Alejandro. Necesito demostrar que no soy víctima». Entonces, delante de todos, retiró el pañuelo que cubría su cabeza calva. El gesto, simple y poderoso, arrancó lágrimas de muchos presentes. Era el símbolo de la superación convertida en coraje. Rodrigo retrocedió, como si hubiera recibido un golpe invisible. Lucía giró el rostro, incapaz de enfrentar la fuerza que emanaba de aquella mujer. Todo el salón estalló en aplausos, un gesto que se propagó como fuego. En ese momento, la diferencia entre ellos quedó evidente. Rodrigo y Lucía, rodeados de flashes y murmullos, parecían más pequeños, reducidos por su propia arrogancia. María Fernanda, aún marcada por la vida difícil y por la traición, se erguía como símbolo de una venganza silenciosa y de justicia. Alejandro, a su lado, representaba no solo al médico atento, sino al hombre que veía más allá del dolor. «Tú no eres mi derrota, Rodrigo. Eres solo la prueba de que mi victoria no te necesita», dijo ella con firmeza. El público, ahora en éxtasis, reaccionó con aplausos que retumbaron en las paredes. Rodrigo, incapaz de soportarlo,
Salió apresuradamente, arrastrando a Lucía consigo, bajo discretas burlas y abucheos. Los periodistas no perdieron la oportunidad de registrar el escándalo. Ya se escribían mentalmente los titulares: empresario abandona a esposa con cáncer y queda al descubierto en plena fiesta. La sociedad que antes lo reverenciaba empezaba a verlo no como un hombre poderoso, sino como un traidor cobarde. María Fernanda, por su parte, se convertía en un símbolo de fuerza y superación. No buscaba fama, pero encontraba en la mirada de cada invitado un reflejo de respeto. Alejandro la sostenía con firmeza, como quien protege un tesoro. Y aunque las lágrimas corrían por su rostro, eran lágrimas de victoria. La fiesta terminó en caos, pero para María Fernanda fue solo el inicio de algo más grande. Al salir de la mano de Alejandro, sintió que la venganza estaba completa, no en el odio, sino en la exposición pública de la verdad. Rodrigo podía gritar, Lucía podía provocar, pero nada borraría el hecho de que la justicia había sido hecha frente a todos. Y aunque aún quedaban dolor y cicatrices, María Fernanda descubría que había espacio para algo nuevo, un amor verdadero, construido no en promesas vacías, sino en gestos reales. El destino, siempre caprichoso, aún guardaba más sorpresas, y la más inesperada estaba por suceder. Rodrigo Santamaría no tardó en cosechar lo que había sembrado. Después del escándalo en el salón, sus socios comenzaron a alejarse, se cancelaron contratos y la prensa explotaba cada detalle de la traición. Lucía Montoro, que hasta entonces se mostraba orgullosa de exhibirse como amante, percibió que la marea había cambiado. Sin el brillo social ni la seguridad financiera de Rodrigo, empezó a desvanecerse discretamente. «No eres más que un fracasado, Rodrigo», gritó en una de sus últimas discusiones, antes de salir dando un portazo. Solo, con deudas acumuladas y una reputación destruida, probó por primera vez el sabor amargo de la ruina. La venganza silenciosa de María Fernanda estaba consumada sin que ella tuviera que mover un dedo. Mientras tanto, María Fernanda vivía un proceso de renacimiento. El llanto de los días pasados fue dando lugar a una sonrisa tímida, pero sincera. Al lado del doctor Alejandro Lafuente, descubrió que aún había espacio para la alegría, incluso entre las cicatrices que la vida difícil le había dejado. El oncólogo no solo acompañaba su tratamiento, también la invitaba a redescubrir la belleza de las pequeñas cosas: un paseo en el parque, un café compartido, una canción escuchada juntos en la radio del coche. Cada gesto simple se volvía grandioso, porque venía cargado de cuidado. Era como si, tras tanto esfuerzo por sobrevivir, finalmente pudiera aprender a vivir de nuevo. La gente alrededor comenzó a notar el cambio. Las vecinas, que antes murmuraban sobre la traición y la enfermedad, ahora comentaban sobre la fuerza de María Fernanda. «Está más guapa calva que mucha gente con cabello», decían entre risas y admiración. Alejandro, a su lado, era visto como más que un médico, era un compañero presente, alguien que transformaba el dolor en coraje. «Me devolviste la fe en la justicia de la vida», le dijo ella una noche, en medio de una conversación íntima. Él sonrió, le tomó la mano y respondió: «No, María. Fuiste tú misma quien lo encontró dentro de ti. Yo solo te ayudé a verlo». Rodrigo, por su parte, vagaba por las calles como un fantasma. El hombre que antes asistía a fiestas lujosas y desfilaba en autos de lujo ahora se veía humillado hasta en restaurantes, donde antiguos conocidos desviaban la mirada para no saludarlo. Su venganza contra la esposa se había transformado en una condena contra sí mismo. Lo que para él parecía poder y conquista, resultó ser solo cobardía y traición. Con cada noticia publicada sobre su caída, María Fernanda comprendía que la vida se encargaba de aplicar la justicia que ella alguna vez había deseado. No había necesidad de venganza activa, el mundo ya se ocupaba de ello. En una mañana soleada, Alejandro llevó a María Fernanda a un jardín lleno de flores. Era primavera, y los colores contrastaban con la imagen fría de hospitales que ella llevaba en la memoria. «Quiero que asocies tu lucha con esta estación», dijo él. «Después del invierno más cruel, siempre llega la primavera». María Fernanda sonrió conmovida, sintiendo las lágrimas deslizarse. Por primera vez en mucho tiempo, lloraba no de dolor, sino de gratitud. Allí, rodeada por el aroma de las flores, entendió que el amor verdadero podía florecer incluso en las ruinas más profundas.
El esfuerzo de su vida difícil estaba siendo recompensado con la posibilidad de empezar de nuevo. La transformación de María Fernanda empezó a inspirar a otros. Pacientes en el hospital la veían como un símbolo de superación. Las enfermeras la saludaban con cariño, como si su sola presencia pudiera iluminar los pasillos. «Eres la prueba de que la traición no define a nadie», le dijo una joven paciente en tratamiento, admirada. María Fernanda la abrazó con ternura, comprendiendo que su dolor se había convertido en un testimonio de esperanza. Era como si el destino hubiera decidido usar sus cicatrices para sanar también el corazón de otras personas. La justicia, al fin y al cabo, no era solo personal, también era colectiva. Alejandro, cada vez más cercano, demostraba que su amor no era fruto de la circunstancia, sino de una elección. «No me enamoré de una paciente, María. Me enamoré de la mujer que eres», confesó una noche, bajo el brillo tímido de la luna. El corazón de ella se aceleró, mezclando sorpresa y emoción. Durante años creyó que el amor se construía con promesas fáciles y gestos superficiales, como los que Rodrigo ofrecía. Ahora descubría que el amor verdadero se revelaba en los detalles silenciosos, en manos que no se sueltan, en miradas que dicen más que 1000 palabras. La venganza contra el pasado finalmente dejaba espacio para un futuro lleno de esperanza. Rodrigo intentó, en vano, recuperar lo que había perdido. Buscó a María Fernanda, alegando arrepentimiento. «Estaba confundido, merezco una segunda oportunidad», dijo en un encuentro inesperado. Pero ella, erguida y segura, respondió con firmeza: «El amor no es limosna, Rodrigo. Y la justicia ya se cumplió. Lo que perdiste no se recupera». Esas palabras, dichas con calma y dignidad, cerraron cualquier posibilidad de reconciliación. Rodrigo se marchó cabizbajo, cargando con el peso de sus propias decisiones. María Fernanda, en cambio, se sintió más libre que nunca. El tiempo pasó, y las marcas del tratamiento comenzaron a atenuarse. El cabello volvió a crecer en mechones cortos, como símbolos de renovación. María Fernanda ahora se miraba al espejo con orgullo. Cada cicatriz era un recordatorio de que la vida difícil no la había derrotado. Al lado de Alejandro, caminaba de la mano, riendo como una mujer enamorada. No era solo la historia de una traición, era la narrativa de una superación que se había convertido en ejemplo. El llanto de antes era ya un recuerdo, reemplazado por sonrisas llenas de significado. Y así, entre lágrimas y risas, entre venganza y renacimiento, María Fernanda comprendió que su vida había sido rediseñada. Rodrigo desapareció como sombra del pasado, mientras Alejandro se convirtió en la luz de un futuro inesperado. La justicia se había manifestado no solo en la caída de quien la traicionó, sino en el encuentro con quien la valoraba. En las ruinas del dolor, floreció el amor verdadero. Y, al sostener con fuerza la mano de Alejandro, ella supo, la verdadera victoria estaba en haber transformado su historia de traición en una narrativa de superación y esperanza. Suscríbete a nuestro canal y deja la palabra recomienzo en los comentarios.